A veces, el eco de nuestra herida más profunda resuena con tanto poder que parece capaz de arrastrarnos de nuevo al dolor que tanto hemos trabajado para superar. Fue en una de esas reuniones familiares, rodeada de risas y cuentos, que el pasado se hizo presente de una manera insoportable. Mi hermano, de pie en el centro del salón, iluminaba la habitación con su voz. Contaba historias de éxito, anécdotas que siempre terminaban en aplausos. «Recuerden cuando gané aquel torneo de fútbol», decía, y todos se reían, aplaudían, lo miraban con esa admiración que solía provocar celos en mí. En ese momento, mientras yo observaba desde la sombra, sentí una ola de frustración y, sobre todo, una abrumadora sensación de invisibilidad. En mi mente, una pregunta resonaba con angustia. ¿Por qué la herida sigue definiéndome? A pesar de haber trabajado en mi desarrollo personal, el dolor de mi infancia seguía presente, como una cicatriz que nunca sana del todo. Mis recuerdos son vívidos, la constante comparación con mi hermano, el hijo perfecto, el que siempre hacía todo bien y con quien mi madre parecía danzar en una melodía de aprobación. Sintiéndome como un mero espectador, ¿cuántas veces había intentado acercarme a esa imagen ideal solo para ser criticada por ser difícil o problemática? Esa etiqueta aún pesaba en mí, tanto como el clima en el que crecí. Al salir de la reunión, me encontré sola en el jardín, un espacio que alguna vez usé como refugio en mi infancia. Las flores, aunque hermosas, eran un recordatorio de la vida que a menudo parecía ajena. Allí, rodeada de la naturaleza y la sombra de un pasado que consideraba lejos, comencé a cuestionarme profundamente. ¿Estaba condenada a ser siempre considerada la menos favorecida? ¿Seguiría este patrón de comparaciones y de autoexigencia? La realidad comenzó a caer sobre mí como una bruma densa. Había permitido que las voces de otros definieran mi valía. Mientras miraba hacia el horizonte, la luz del atardecer comenzaba a hacer su magia, envolviendo todo en un resplandor cálido. Fue en ese momento, entre la tristeza y la reflexión, que un destello de conciencia comenzó a iluminarme desde dentro. Había pasado años buscando la aprobación que nunca llegaba, atrapada en un ciclo que me había convertido en la complaciente de la familia. Mi papel se había vuelto tan automático que casi ni me daba cuenta. Era hora de despertar. Respiré hondo, sintiendo que por primera vez la urgencia de confrontar mi historia tomaba forma. Ese dolor que una vez me había consumido empezaba a revelarse como el punto de partida de una transformación. La herida, que había pensado que me limitaba, ahora podía ser el puente hacia mi autenticidad. Cada lágrima que había aprendido a reprimir comenzaba a contarme su propia historia de valentía. En ese jardín, rodeada de un silencio que retumbaba, decidí que era el momento de tomar las riendas de mi historia. Era hora de escuchar la voz que durante tanto tiempo había permanecido ahogada por el eco de los demás. La luz del sol se desvanecía, pero dentro de mí algo comenzaba a brillar. Tal vez la herida que cargaba no era mi destino, sino el inicio de mi transformación. A medida que la noche caía, encontré refugio en mi habitación, un lugar donde los recuerdos y las emociones podían danzar libremente sin la presión del juicio ajeno. Me acomodé en el rincón de mi cama, rodeada de libros que hablaban sobre la psicología y el autoconocimiento. Sin embargo, más que la sabiduría en esas páginas, era mi propia historia la que me llamaba a ser explorada. Recordé momentos de mi infancia, escenas que parecían estratificadas en mi memoria, como capas de un terreno que intentaba ignorar. Un destello de claridad iluminó mis pensamientos, la constante comparación que siempre había enfrentado. Ahí estaba yo, pequeña, en un salón lleno de familiares, donde mi madre, con su voz dulce y firme, elogiaba a mi hermano por el simple hecho de ser él. «Mira cómo juega, es un verdadero talento», decía con admiración, mientras mis pequeños logros eran relegados a un «estás bien, pero podrías hacerlo mejor». Siempre había sentido que mi valentía y esfuerzo no eran suficientes. En esos momentos, una creencia se formó en mi interior. Nunca seré lo suficientemente buena. Esa convicción me acompañó durante años. Un viejo amigo que se alimentaba de mis inseguridades y se asentaba en la parte más oscura de mi ser. La voz de mi madre, criticando mis fracasos menores, con la misma intensidad con la que elogiaba a mi hermano,
resonaba en ecos interminables. ¿Por qué su amor parecía siempre condicionado a mi desempeño? Cerré los ojos y reviví las tardes en que me encerraba en mi habitación, deseando ser vista, deseando tanto ser querida. Difícil había sido la etiqueta que se me había impuesto, y en mi mente se transformó en una prisión autoimpuesta. Recuerdo sentirme sola, atrapada en una burbuja de resentimiento, mirando a mi hermano recibir toda la calidez y atención que me había faltado. La envidia que sentía hacia él era como una sombra que se proyectaba sobre mi vida, una sombra que me hacía creer que nunca podría brillar por mí misma. Una de las memorias más profundas que me surgió fue un fin de semana en la que la familia se reunió para celebrar un éxito académico de mi hermano. Recuerdo sus risas, los aplausos. A pesar de que había obtenido buenas calificaciones, el esfuerzo y la alegría que había compartido durante el año se desvanecían ante la mera presencia de su triunfo. Yo me quedé en un rincón, sintiendo que las palmas aplaudían solo por él, y que mi existencia se definía en función de sus logros. La niña interior que fui anhelaba desesperadamente ser vista, deseaba oír palabras de aliento y amor que nunca llegaron. Cuando abrí los ojos me encontré rodeada de fotografías, de mis padres y de mi hermano, imágenes congeladas del pasado. Cada sonrisa se convertía en una punzada de dolor. Comprendí que esas memorias estaban ligadas a creencias profundas que había llevado conmigo. Debo esforzarme para ser amada. Mi valor está ligado a mi habilidad de agradar a los demás. De repente, esas creencias empezaron a perder su poder sobre mí. Ya no podía seguir viviendo bajo esas sombras, convencida de que mi identidad se limitaba a la comparación. Cada recuerdo trajo consigo una mezcla de tristeza y liberación. El dolor que había acumulado comenzó a transformarse en compasión por la niña que había sido, una empatía que nunca antes había sentido hacia mí misma. La sensación de resignación se alejó un poco y, con ella, la certeza de que podía recuperar el control sobre mi vida, de que no estaba condenada a ser la menos querida. Tomé mi diario y comencé a escribir. Aforismos de dolor, lamentos por las palabras que nunca se me dijeron y un rayo de esperanza que empezaba a asomar. Al poner mis pensamientos en papel, comencé a deshacerme de la carga emocional que había traído conmigo durante tanto tiempo. Cada palabra escrita fue como un ladrón que robaba esas creencias limitantes, una manera de formalizar mi promesa de sanación. Mientras escribía, sabía que el camino a la reconciliación con mi infancia y mis heridas empezaba a vislumbrarse. Así, en medio de la noche y con el murmullo de mis reflexiones, resonando a mi alrededor, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Reconocía que la niña interior que permanecía dolida y resentida aún tenía mucho que decir. No deseaba vivir a la sombra de las expectativas de otros. Quería alzar mi voz. Así que, finalmente, decidí que ya era suficiente. Este ciclo de dolor debía romperse. Tenía que ofrecerme la misma ternura y amor que había estado buscando en otros. A partir de ese momento, me comprometí a ser mi mayor aliada en este viaje hacia la sanación, a escuchar las voces que había ignorado. La niña herida y la mujer que ahora anhelaba renacer. En mis momentos de introspección, comencé a buscar herramientas que me ayudasen a desentrañar los misterios de mi ser. Fue entonces cuando llegué a los escritos de Carl Jung, un encuentro fortuito que se sintió como un destello de luz en un viaje que había estado plagado de sombras. Mientras hojeaba las páginas de un libro titulado El yo y la estructura de la personalidad, una frase capturó mi atención. La sombra representa todo lo que hemos rechazado de nosotros mismos. Nunca antes había pensado en mis heridas de esa manera. Jung hablaba de la necesidad de integrar nuestra sombra para alcanzar la totalidad, y en sus palabras encontré una promesa de alivio. Sentí que esas palabras resonaban en cada rincón de mi ser. Era como si pintaran un nuevo mapa para recorrer, uno que guiara a la aceptación y la transformación. Mi herida, la que había cargado tan profundamente, también era parte de mí, no un defecto que debía ocultar, sino un fragmento esencial de mi viaje humano. Comencé a investigar más sobre el concepto de la sombra, y a medida que leía, las piezas del rompecabezas se unían. Todo cobró sentido de manera casi mágica. Comprendí que mis sentimientos de insuficiencia no eran en realidad un reflejo de mi verdadero yo, sino proyecciones de los miedos e inseguridades de mi familia.
Había absorbido las sombras de entorno como si fueran mis propias verdades. Este descubrimiento fue como quitar un velo que había estado ante mis ojos durante tanto tiempo. Una noche, mientras escribía en mi diario, decidí realizar un ejercicio de autoexploración inspirado en Jung. Me pregunté, ¿qué parte de mí he reprimido? Me sorprendió ver que las respuestas brotaban como un arroyo claro, refrescante y liberador. Recordé a aquella niña curiosa que solía soñar en grande, aquella que creía que su voz importaba. Era mi yo, auténtico, aquel que había sido silenciado por años de comparaciones y expectativas ajenas. Al día siguiente, decidí dedicar tiempo a practicar ejercicios que fomentaran mi conexión con esta parte olvidada de mí misma. Comencé a dibujar, a escribir cuentos y a cantar, actividades que siempre habían sido parte de mi esencia, pero que había relegado a un segundo plano. Permitir que esa niña interior se expresara era como revivir un fuego que había estado dormido, un fuego que alimentaba mi amor por mí misma, por mi historia e incluso por mis heridas. Durante una de esas sesiones creativas, me di cuenta de que lo que había considerado mis fallas e imperfecciones eran en realidad marcas de carácter. Cada sombra que iluminaba me revelaba un matiz nuevo de mi ser. En ese ciclo de reflexión y creación, también comencé a notar cómo las conversaciones con mi hermano y mi madre comenzaron a cambiar. Una transformación sutil pero poderosa estaba en curso. El fin de semana siguiente había una reunión familiar programada, y comencé a sentir una mezcla de nerviosismo y emoción. El reto de ser auténtica ante quienes alguna vez consideré mis jueces me parecía monumental. ¿Podría realmente expresar mi verdad? Sin embargo, esta vez, sentí que tenía algo más que mis inseguridades a mi lado. Llevaba conmigo el conocimiento de Jung y el amor por la niña que una vez fui. Cuando llegué, el ambiente estaba lleno de la habitual algarabía. Mi hermano contaba historias con el mismo aire de confianza que siempre lo había caracterizado. Unos minutos después, mientras el grupo se reía de los relatos, sentí que tenía que intervenir. Por primera vez en mucho tiempo, no dejé que el miedo me dominara. Alzando la voz con determinación, dije, «También tengo algunas historias que contar». El murmullo se apagó momentáneamente, y noté las miradas dirigidas hacia mí, algunas de sorpresa, otras de curiosidad. Sentí a la niña dentro de mí saltar de alegría, ansiosa por ser escuchada. Comencé con una anécdota ligera, pero a medida que hablé, me atreví a compartir una verdad más profunda sobre cómo había sentido que mi voz siempre era opacada en nuestras interacciones. No esperé aplausos ni reconocimiento, pero lo que vi en sus rostros fue un destello de comprensión. Mi madre me miraba de una manera que no había visto antes, no con condescendencia, sino con un asomo de aprecio. En ese instante, comprendí que al aceptar mi sombra y darle voz, no solo estaba sanando mi herida, sino abriendo un camino para que otros también pudieran reconocer la suya. Jung me había guiado hacia una nueva comprensión de mí misma. Mi viaje de sanación comenzó a tomar forma. La noción de que mi herida no era mi destino, sino el principio de una transformación, resonaba más fuerte que nunca. Por primera vez, comencé a sentirme auténtica, y esa sensación de plenitud me llenó de una profunda paz. Estaba abrazando no solo mi sombra, sino también la luz que siempre había querido compartir. Después de aquella reunión, algo en mí cambió. Me sentía más fuerte, más conectada a mi verdad. Pero por otro lado, era evidente que la confrontación con mi sombra y la integración de esta nueva perspectiva no había hecho desaparecer por completo mis miedos y complejos. Al contrario, estaban ahí, más vivos que nunca, haciéndome recordar que la herida, aunque empezaba a sanar, aún necesitaba ser mirado de frente. Decidí que la mejor manera de abordarlos era a través del autoanálisis. Aquella noche, levanté un diario dedicado exclusivamente a esto. Me senté en el rincón acogedor de mi habitación, con una taza de té caliente en la mano y el sonido suave de la lluvia de fondo. Mientras las gotas caían, se trasladaba a mi mente un torrente de recuerdos y sensaciones que había guardado con celo. La lluvia era un símbolo, un espejo de mi estado interno. Cada golpe en la ventana resonaba como el eco de la niña frágil que aún permanecía en mí, pidiendo ser escuchada. Así que, con cada palabra que plasmaba en el papel, me permitía sentir y expresar sin filtros, libertando emociones reprimidas. Recordé los días en que me había sentido invisible,
las veces en que había sonreído por fuera mientras me consumía la tristeza por dentro. Los recuerdos de mi infancia se desnudaron ante mí. El día en que mi madre me dijo que era demasiado llorona, cuando mi hermano me robó el centro de atención, con su éxito en fútbol. La sensación de rechazo que había vivido tantas veces era intensa. Esos momentos se entrelazaban y formaban un complejo de inferioridad que me había acompañado toda la vida. Aquella idea de que siempre debía esforzarme, aquella voz interna que decía, no eres suficiente, resonaban con fuerza. Aceptarlo fue como abrir una compuerta que había mantenido cerrada durante años. En cada línea que escribía, me veía en un espejo, observando no solo la complejidad de mi dolor, sino también la resiliencia que había cultivado. ¿Qué pasaría si, en lugar de ver mis emociones como un signo de debilidad, reconocía que éstas eran parte de mi viaje hacia la autenticidad? Esa epifanía se sintió como el primer paso para liberarme de la sombra que había proyectado sobre mi vida. Una tarde, decidí dibujar, algo que había dejado de lado porque lo consideraba poco serio para una adulta. Sin embargo, en el fondo sabía que ese acto creativo era una vía vital para liberar mis emociones. Comencé a trazar líneas en una hoja en blanco, y de repente, una imagen comenzó a tomar forma. Una niña que se abrazaba a sí misma, rodeada de colores vibrantes que representaban sus anhelos y sueños. A medida que avanzaba en el proceso, noté cómo las lágrimas caían sobre el papel. Fue un llanto catártico, una liberación que hacía tiempo necesitaba. Esa niña interior, que había sentido desamparo y abandono, ahora estaba en el centro de mi atención. Comenzaba a entender que no podía seguir rechazando esa parte de mí misma, sino que debía integrarla. El dolor que llevé no es lo que soy. Recordé haber escrito una noche anterior, y esas palabras se volvieron un mantra que empezó a resonar en cada fibra de mi ser. Con cada sesión de escritura y dibujo, fui tejiendo una red de comprensión y empatía hacia mí misma. Recorría el camino de la aceptación, buscando entender que si alguna vez había permitido que el complejo de inferioridad definiera mi existencia, ahora tenía la oportunidad de redefinir mis narrativas. La sombra de mi pasado se convertía en un mapa que me guiaba hacia el individuo que siempre había existido. La transformación comenzó a hacerse evidente. Mis relaciones con los demás también empezaron a cambiar. Me di cuenta de que empezar a darme permiso para ser vulnerable en mis interacciones solo me acercaba más a otros. La conversación fluía más fácil, y cada vez que compartía en un ambiente de grupo, podía sentir la vibración del apoyo mutuo. Ya no necesitaba caer en la trampa de la comparación constante. Una tarde decidí compartir mis experiencias con mi grupo de apoyo emocional. Era un espacio abierto y seguro, donde otros compartían sus luchas y logros. Al hacerlo, experimenté un profundo sentido de conexión al hablar sobre mis inseguridades sin miedo al juicio. Al hablar sobre mis sombras, vi cómo otros resonaban con mis palabras y comenzaban a hacer lo mismo, creando un círculo sagrado de sanación, donde el dolor ganado se transformaba en poder compartido. Al terminar la sesión, una compañera se me acercó y me abrazó, recordándome que al abrirme a mí misma, había abierto una puerta para que otros hicieran lo mismo. Esa simple interacción me dejó una sensación de plenitud, como si de repente todo ese proceso de sanación estuviera tejiéndose y alineándose. En esos días, empecé a identificar mis complejos y los patrones dañinos que habían marcado mi camino. Ya no sentía la necesidad de ser la complaciente que siempre había sido. En su lugar, comencé a hablar mi verdad, con amor y dulzura, pero también con firmeza. La voz que había estado acallada comenzaba a resonar con una claridad que no había imaginado posible. Así, cada día, me sumergía en esa búsqueda de sanación con la certeza de que cada paso que daba me acercaba más a la libertad. La niña que había sido, ahora empoderada por las palabras de Jung y los descubrimientos de mi propia alma, se comprometía a vivir no solamente con la sombra, sino a buscar la luz. La aceptación se tornaba en amor, la tristeza en crecimiento, y mi viaje hacia la autenticidad en una aventura llena de color y significado. Era tiempo de florecer. El reconocimiento de mis sombras y mi compromiso con la sanación comenzaron a dar frutos, pero comprendía que el verdadero cambio no se limitaría a la introspección. Debía manifestarse en acciones concretas.
Con Windows 2, cada día que pasaba, el deseo de vivir auténticamente se volvió más intenso. Las palabras que había encontrado en los textos de Jung se convirtieron en mi mantra. No soy lo que me hicieron ser, soy lo que elijo ser. En un momento de calma, mientras tomaba un té en el jardín, comprendí que, para transformarme verdaderamente, debía hacer elecciones que reflejaran mi verdadero yo. Así, dibujé un mapa de los cambios que quería implementar en mi vida, establecer límites saludables, hablar con sinceridad y dejar de complacer a los demás a expensas de mi bienestar. Decidí que la próxima reunión familiar sería la ocasión perfecta para poner todo en práctica. Había pasado demasiado tiempo evitando conflictos y suprimiendo mis deseos por la armonía superficial. Esta vez, planeaba abordar las dinámicas familiares con sinceridad y amor. Tenía claro que mis necesidades importaban tanto como las de mi hermano y que mi voz también merecía ser escuchada. Mi decisión no sería solo un acto de rebeldía, sino una búsqueda de autenticidad. El día de la reunión llegó y la ansiedad palpitaba en el aire. Mientras me preparaba, recordé mis razones. Elijo ser auténtica. Al llegar, el ambiente estaba lleno de risas, y vi a mi hermano recibiendo aplausos. Sin embargo, esta vez estaba decidida a dar el salto. Con el corazón latiendo con fuerza, interrumpí con una voz firme. Quisiera compartir algo que he estado sintiendo. Mis palabras fluyeron como un arroyo claro, y en el aire se hizo un silencio profundo. Durante años he sentido que mi voz se ahoga bajo las expectativas de todos. La sensación de ser menos, de ser la difícil, ha pesado en mis hombros. Quiero ser vista y escuchada, no solo como la hermana menor, sino como Laura, con mi propio ser y mis necesidades. A medida que hablaba, noté cómo las miradas cambiaron, algunas sorprendidas, otras curiosas. La vulnerabilidad había creado un espacio sagrado. Para mi sorpresa, mi madre comenzó a compartir sus inseguridades. Siempre he pensado que debía protegerte de mis fallas, pero ahora veo que también he fallado en escucharte. En ese momento, una conexión profunda se forjó entre nosotros. La revelación mutua creó un ambiente seguro donde cada uno podía ser auténtico. Mi hermano se acercó y me abrazó al final de la reunión diciendo: «No sabía que te sentías así. Gracias por tener la valentía de hablar. Prometo ser más consciente de ti». Ahí, todo un ciclo de dolor y desconfianza se transformó en un nuevo principio. Luego de esa reunión, mi vida comenzó a cambiar notablemente. No solo quería vivir desde el amor hacia mí misma, sino que también deseaba compartir esta luz con los demás. Comencé a ofrecer talleres de autoconocimiento en mi grupo de apoyo emocional, donde compartía lo aprendido sobre la sombra y la autenticidad. Mi lucha personal se convirtió en una misión: ayudar a otros a encontrar sus voces. Me sentía como un faro, que guiaba a otros a través de la oscuridad, y recordarles que en sus sombras también existía la posibilidad de renacer. En cada taller, las personas podían explorar sus sombras sin miedo. Las historias de dolor se transformaban en relatos de esperanza. Al ver a otros abrirse, sentí que el tejido de nuestras vidas se entrelazaba, creando una red de apoyo que era tanto sanadora como empoderadora. Conforme avanzaba en el proceso, no solo cambiaba mi percepción, sino también mis relaciones. Comencé a involucrarme en conversaciones profundas, donde lo superficial se desvanecía y daba espacio a la autenticidad. Al abrirme, los demás se animaban a compartir sus historias, creando un ciclo de confianza que enriquecía nuestras vidas. Un día organicé un círculo de voces, donde cada participante pudiera compartir, llevando la experiencia a un nivel completamente nuevo. Esa reunión se volvió sagrada. El dolor se convirtió en un hilo que nos unía en la humanidad. La vida personal se transformó a medida que mis acciones comenzaban a reflejar mis valores. Mirando en el espejo, veía a una mujer floreciendo, libre de la necesidad de complacer. La niña que fui, empoderada por la sabiduría de Jung y mis experiencias, se comprometía a vivir no solo con la sombra, sino también a buscar la luz. La aceptación se tornaba en amor y mi viaje hacia la autenticidad se convertía en una aventura llena de significado. El camino hacia la autenticidad es un viaje continuo, un compromiso diario de escuchar y honrar mis propias necesidades. Aprendí a celebrar la vida en su totalidad. Momentos como observar el vuelo de un pájaro o el susurro del viento se convirtieron en recordatorios de la belleza del presente.
Cada día que pasaba, me sentía más enraizada en mi ser, en mi verdad. Por último, comprendí que cada herida forma parte de mí, que merece ser honrada, pero que no define mi totalidad. Vivir en autenticidad era emancipador, y en cada día que pasaba, mi historia se transformaba en una luz que iluminaba el camino para otros, reafirmándoles que nunca es tarde para empezar a escribir su propio destino. Hoy elijo ser yo y no el eco de otras voces, repetía cada mañana al despertar, solidificando la certeza de que estoy en el camino correcto, con una voz que resuena en armonía y amor propio. Con el paso del tiempo, las transformaciones que comenzaban a gestarse en mí no solo eran internas, sino que también deseaba reflejarlas en acciones concretas que habitaran mi vida diaria. La libertad que había encontrado al expresar mi verdad era un poder que quería compartir y practicar en cada rincón de mi existencia. La primera acción transformadora que decidí implementar fue en el ámbito familiar. Las reuniones, hasta entonces un terreno obseso de ansiedad y comparación, se convirtieron en oportunidades para practicar mi autenticidad. Por ello, una noche, mientras planificaba la próxima reunión, sentí una oleada de valentía invadirme. Me propuse llevar una conversación honesta sobre cómo me habían afectado las dinámicas familiares. Era momento de compartir mis sentimientos con amor, pero también con determinación. El día de la reunión, mientras me preparaba, sentí la mezcla de nervios y emoción burbujear dentro de mí. Cuando llegué, el ambiente estaba alegre, lleno de risas y conversaciones animadas. Pero esta vez, mi voz no se quedaría atrapada en la sombra. Con un susurro, profundo y lleno de convicción, interrumpí el bullicio familiar. Me gustaría compartir algo, dije. Hundido en un silencio repentino, las miradas se volvieron hacia mí. Quisiera hablar sobre cómo me he sentido en nuestras interacciones. En muchas ocasiones, he sentido que mi voz es menospreciada, y eso me ha llevado a dudar de mi valor. He estado en un ciclo de complacer a los demás en lugar de ser fiel a mí misma. A medida que hablaba, el miedo empezó a disiparse y se fue, transformando en una liberación tangible. Mis palabras resonaban en el aire como un eco de verdad. La mirada de mi madre cambiaba, a medida que entendía que mis palabras estaban cargadas de amor, no de reproche. Un silencio contemplativo se cernió sobre la habitación mientras todos absorbían mis palabras. Mi hermano, visiblemente sorprendido y con aspecto pensativo, finalmente se atrevió a hablar. Nunca quise que te sintieras así. Gracias por decirlo. Prometo ser más consciente de tu voz. Con ese simple acto de reconocimiento, no solo sané mis heridas, sino que también inyecté un nuevo sentido de conexión en mi familia. Este tipo de comunicación abierta se convirtió en un ritual en estas reuniones. Aprendí a establecer límites claros y a comunicar mis necesidades sin temor. Y con cada conversación sincera, el ambiente en nuestra familia comenzó a transformarse en un espacio seguro, donde cada uno podía expresar su esencia auténtica. Las sombras empezaron a disiparse, y lo que antes era un campo minado de inseguridades, ahora florecía con entendimiento y amor. Aparte de mi crecimiento familiar, decidí volcar mi energía en mi trabajo como terapeuta en formación. Comencé a integrar las enseñanzas de Jung en mi práctica, centrándome en cómo los demás también podían enfrentar sus sombras. En cada sesión, invitaba a mis clientes a explorar su propia historia, a confrontar esos aspectos de sí mismos que habían sido reprimidos y a darles un espacio para brillar en la luz de la aceptación. Una de mis sesiones más memorables fue con una joven que sufría por la constante presión de ser la perfeccionista. Al compartir su historia, la vi luchar contra la voz crítica que la había acompañado durante años. Recordando mi propio viaje, le hablé sobre la importancia de abrazar sus imperfecciones y de ver la belleza en su vulnerabilidad. Le dije, la sombra no es tu enemiga, puede ser tu aliada. Ella señala dónde necesitas crecer. Con cada sesión, comenzaba a ver cambios palpables. Las lágrimas de mis clientes, las sonrisas de alivio y la voz fresca de la autenticidad se tornaron el combustible que alimentaba mi propia sanación. Así como las sombras se disipan en la luz, sentí que al ayudar a otros, mis propias heridas se curaban más rápidamente. Decidí llevar un taller abierto a la comunidad sobre la autenticidad y la transformación personal. Lo organicé en una sala dentro de un centro comunitario,
lleno de esperanza y entusiasmo. Al comenzar, sentí que el espacio estaba cargado de energía positiva. Hoy vamos a hablar sobre nuestras sombras y cómo podemos integrarlas en nuestra vida. Comencé, creando un ambiente de confianza. Cada participante tuvo la oportunidad de compartir sus experiencias y sus luchas, lo que desembocó en un verdadero círculo de sanación. La vulnerabilidad se enredó en las historias compartidas, creando un lazo único entre todos los presentes. Las respuestas eran abrumadoras, y cuando la gente se fue al final, dejé de ser solo una facilitadora. Me convertí en parte esencial de sus historias. Aprendí que mi viaje hacia la autenticidad no solo me había llevado hacia la libertad, sino que también se había transformado en un faro para otros. En el proceso, también comencé a practicar la autocompasión en mi día a día. Adopté rituales simples, desde dedicar unos minutos a meditar cada mañana hasta escribir en mi diario cada noche. Reflexionando sobre lo que había aprendido en el camino y celebrando cada pequeño logro, me fui liberando de la carga de la perfección. Finalmente, la verdadera libertad se convirtió en mi herramienta más poderosa. La libertad de ser quien realmente soy. La libertad de expresarme sin miedo. La libertad de no tener que disculparme por mis emociones. Comencé a ver cada obstáculo como una oportunidad de crecimiento, un escalón hacia una vida de autenticidad y valentía. Hoy, al mirar hacia atrás, veo que cada acción transformadora ha sido un pilar en la construcción de mi nueva vida. Aprendí que no estoy sola en este viaje y que al abrazar mis sombras, estoy preparada para volar alto hacia la luz. Mi historia se ha convertido en una sinfonía de sanación, y con cada día que pasa, me acerco más a la mujer que siempre he querido ser. Estoy aquí, lista para seguir viviendo plenamente, porque hoy elijo ser mi voz, mi verdad y mi luz. A medida que la luz del sol iluminaba mis días, me di cuenta de que había cultivado no solo un renacimiento personal, sino también una nueva forma de ser que irradiaba energía positiva hacia quienes me rodeaban. Mi historia ya no solo era mía, se había convertido en un legado de sanación que deseaba compartir con el mundo. Con cada paso hacia la autenticidad, algo en mí florecía. Decidí que era momento de plasmar mis experiencias en un libro. A través de mis palabras, narraría las lecciones aprendidas y la profundidad de abrazar nuestras sombras. Al escribir, cada palabra me liberaba de viejas cargas, convirtiendo mis experiencias en un faro de luz que podría guiar a otros en sus propios caminos. El lanzamiento de mi libro fue un evento transformador. Rodeada de amigos, familiares y la comunidad que habíamos formado, compartí mis luchas y alegrías. Al ver a personas conmoverse con mi historia, comprendí que mis vivencias podían inspirar a otros y mostrar que la sanación es posible. Las respuestas al libro fueron abrumadoras. Recibí mensajes de personas de distintos trasfondos, compartiendo cómo mis relatos resonaban con las suyas. Cada historia que llegaba a mí se sentía como un hilo más que tejía la red de sanación que había comenzado. Así, como yo había encontrado mi voz, otros comenzaban a redescubrir la suya, formándose una comunidad de apoyo. Mis talleres fueron creciendo, y cada vez más personas se unían a nosotros, dispuestas a compartir sus historias. La magia de la conexión auténtica se palpaba en el aire. Cada encuentro se tornaba un paso hacia la apertura. Un día, organicé un círculo de voces, donde cada participante podía compartir sin miedo al juicio. En ese espacio sagrado, el dolor se transformó en lazos de empatía, y juntos nos adentramos en un camino de sanación. A la par, aprendí a practicar la autocompasión en mi día a día. Adopté rituales sencillos, como meditar cada mañana y escribir en mi diario cada noche. Estas prácticas se convirtieron en momentos de reflexión donde celebraba mis logros, por pequeños que fueran. Cada victoria sobre mi propia criticidad contribuía a liberarme de la carga de la perfección que tanto tiempo había llevado. La verdadera libertad emergió como mi herramienta más poderosa. La libertad de ser quien realmente soy, de expresarme sin temor, de vivir sin tener que disculparme por mis emociones. Aprendí a ver cada obstáculo como una oportunidad de crecimiento, un paso, hacia una vida llena de autenticidad y valentía. Hoy, al mirar hacia atrás, reconozco que cada acción transformadora ha sido crucial en la construcción de mi nueva vida. Me di cuenta de que no estoy sola en este viaje. Al abrazar mis sombras,
Estoy preparada para volar hacia la luz. Mi historia se ha convertido en una sinfonía de sanación, que resuena con cada día que pasa, acercándome más a la mujer que siempre quise ser. La enseñanza principal que lleva mi corazón es que la sanación no es un destino, sino un viaje continuo. Cada día elijo ser mi voz, mi verdad y mi luz. Y en este viaje de autoconocimiento, he aprendido que todos tenemos el poder de cambiar nuestra narrativa. Al hacerlo, no solo sanamos nuestros propios corazones, sino que también nos convertimos en faros de esperanza para otros. Estoy aquí, lista para seguir viviendo plenamente, porque al florecer en autenticidad, encontramos el legado que estamos destinados a dejar en este mundo. Mi historia sigue escribiéndose, y tengo la certeza de que es solo el comienzo de algo aún más hermoso.